Comparto la meditación de la segunda parte de la multiplicación número 1 que hizo Jesús. Esta historia está en Juan 6 del 1 al 15. En esta parte número 2 estuve meditando desde el versículo 10 al 15, estos 6 versículos. Voy a leer el texto y después voy leyendo las preguntas que me fui haciendo y las posibles observaciones, interpretaciones y aplicaciones que fui sacando. Dice que Jesús dijo: haced recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Y cuando fueron saciados, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Pero Jesús, percibiendo que están a punto de venir y llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Bueno, primera pregunta que me hago es: ¿por qué hace Jesús recostar a los hombres? ¿Por qué no les da el alimento parado? ¿Por qué va y le dice a los discípulos que los hombres se recuesten? Quizá para que estuvieran más cómodos para comer, quizás para que no vieran el cómo producía el milagro. Se habla de que la hierba estaba alta. Me imagino que recostados no iban a tener la oportunidad de ver eso. Entonces pudo Jesús así producir el milagro sin que lo vieran. Porque quizás, pienso, si lo veían de determinada forma multiplicar los panes, podía ser una fuente de imitación para querer hacer alguna especie de conjuro después por parte de ellos. Jesús hizo esto, metió la mano acá, sacó el pan, entonces quizás yo también lo puedo hacer. De repente me hace acordar cuando, por ejemplo, Dios, cuando hacía que se construyan cosas, pedía que la piedra, por ejemplo, no fuera tallada, porque era tal la tentación que tenían ellos por la adoración de ídolos, que si tallaban la piedra y le daban forma, eso podía llevarlos a adorar esa misma piedra, lo cual hoy podemos decir qué ridículos, ¿no? Pero uno se pone a pensar y muchas veces nos pasa parecido, pero no necesariamente con esas cosas. El que quizás tenga un exceso de dinero corre el riesgo de empezar a adorar el dinero. El que quizás tenga muchas personas que lo sigan o sea escuchado por mucha gente tiene el riesgo de empezar a darse gloria a sí mismo y de tener un orgullo espiritual. Entonces me ponía a pensar en eso con respecto a lo del milagro. Después también la lección de que los haga recostar es el descansar en Jesús, que es quien provee las necesidades, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto le será añadido, la comida en este caso. La lección de que el yugo de Él es más liviano. Después, ¿cómo comunica Jesús la orden de recostarse? Él lo hace audible desde el monte. Se lo dice a los discípulos y les dice a los discípulos: haced recostar. Es decir, que Él le da una orden a sus discípulos. Y los discípulos tuvieron que obedecerlo y comunicar a cada uno de los grupos la voluntad de Jesús. Entonces, ¿podían dar un mensaje a algunos de los grupos humanos que estaban ahí y después se pasaban de boca en boca? Jesús les ordenó el qué, no les dijo el cómo. Yo no sé si los discípulos de repente fueron a cada grupo que estaba recostado y les dijeron, o estaban parados y le dijo: Jesús pide que se recuesten. Y de ahí se iba pasando boca en boca, familia a familia: recuéstense, recuéstense, dice el maestro, etc.
Lo que sí es seguro que los discípulos tenían que asegurarse que llegue el mensaje sin adulterarse a todos, ¿no? Y muchas veces la manera más fácil de que el mensaje que damos llegue es que lo demos nosotros mismos. O que en quien delegamos ese mensaje tengamos confianza de que no lo van a adulterar. Jesús tenía confianza en sus discípulos, entonces les dio esta tarea que hacer. Otra pregunta, ¿todos se recostaron? No dice la escritura si absolutamente todos se recostaron porque era una elección propia, ¿no? Puede darnos algún indicio porque se dice de manera literal, se recostaron 5.000 varones. Y daba a entender que los varones que había allí eran 5.000. Entonces, de nuevo, estaba librado al libre albedrío si cada uno iba a decidir obedecer esa orden o no. La orden fue a todos, la Biblia dice que fue a los hombres, pero uno podría pensar, ¿entonces discrimina Jesús a los niños y mujeres? Y no, pero probablemente fue a los hombres porque quizás eran mayoría, y segundo porque si había grupos familiares, los hombres eran el jefe de familia, el sacerdote del hogar. Entonces se le comunica la voluntad al sacerdote del hogar y el sacerdote del hogar debía asegurarse de que su familia lo haga. Si había viudas, me imagino que también había ido para ellas ese mensaje, porque tenemos muestras de sobra de que Jesús a la mujer la dignifica y que si bien él toleraba, no estaba de acuerdo con la sociedad machista que se vivía en ese momento y que muchas veces tenemos esos vestigios hoy. De hecho, por ejemplo, las primeras personas que vieron su resurrección fueron mujeres, ¿no? Que fueron las que tuvieron que dar el testimonio. Entonces, vemos a lo largo de la Biblia que Jesús siempre dignificó a la mujer. Por otro lado, ¿cuándo obró el milagro? Aparentemente, por lo que dice el texto, pareciera que fue una vez que ellos obedecieron, una vez que vino la obediencia, ahí se obró el milagro, no antes. Entonces, primero pidió que se recuesten y luego terminó produciendo ese milagro. ¿Qué pasa al recostarse? ¿Y por qué la gente obedeció? Y primero, el recostarse también puede significar la humillación, el decir, dejo de estar parado en ese orgullo espiritual y espero en el Señor humillándome, me recuesto, me bajo y espero en Él, los tiempos de Él. Yo no creo que ellos hayan sabido que Jesús le pidió que se recuesten para darles de comer, sino que ellos, quizás por la confianza que tenían, algunos más que otros, decidieron recostarse de igual manera. Me imagino que si la hierba estaba alta, cada familia que se recostaba dejaba de ver a las otras y se veía únicamente ella misma. Es como que la comunión pública, a manera de iglesia, pasó a ser una comunión intrafamiliar, ¿no? Y acá también tenemos un paralelismo con el maná y la historia del Éxodo, porque el maná lo comían las familias, no lo comían entre toda la comunidad en una especie de gran banquete. Tenían que ir temprano a buscarlo, iba el padre de familia a buscarlo y lo llevaba a la casa y lo disfrutaban en familia. Ahora también pienso, ¿por qué dio las gracias Jesús? El ejemplo más directo es dar las gracias por el pan de cada día, por el alimento. Y hay que dar las gracias tanto por el pan físico, la comida física, como por el pan espiritual, es decir, la porción de la palabra que masticamos, que consumimos, que digerimos espiritualmente todos los días. Pero también pienso que Jesús da gracias por el milagro, porque uno piensa, ¿cómo da gracias si lo hizo Él? Sí, pero si bien Jesucristo, ese Dios humano y divino, Él no usó en ningún momento su poder acá en la tierra. Entonces ese milagro lo produjo Jesús como instrumento a través de la comunión con su Padre, quien le daba el poder mediante el Espíritu Santo para que obre los milagros en base a la voluntad del Padre. Porque Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad del Padre
Y él dijo también que él hacía todo lo que le veía hacer al Padre y no hacía nada por sí mismo. ¿Quién repartió el pan? ¿No? En este caso, Jesús obraba el milagro, se los proveía a los discípulos y los discípulos a la gente. Acá hay una lección espiritual muy profunda. Esto implica que, viéndolo de manera literal, los discípulos iban a Jesús, buscaban el pan y luego iban y lo repartían a los demás. Entonces, cuando tenemos una relación con Jesús, no vamos a buscar del pastor, no vamos a buscar del teólogo, no vamos a buscar del amigo la bendición espiritual, el alimento espiritual. No, lo vamos a buscar directamente de Jesús. Eso es número uno. Si no, nos quedaríamos sin pan en las manos. Y luego lo empiezan a repartir a cada una de las personas que habían ahí. Entonces, muchas veces Jesús, cuando tenemos una relación profunda de calidad con Él, va a darnos ese alimento espiritual y nosotros vamos a compartirlo con los demás. Y uno puede pensar, bueno, pero esas otras personas están recibiendo de vos en lugar de en Jesús, porque muchas veces comienza así. Pero luego, esa persona que recibe el pan mediante la persona que fue personalmente a Jesús a buscarlo, tiene que empezar a ir ella misma luego personalmente a Jesús. Como ese dicho que dice, en lugar de darle el pescado, enseñale a pescar. Bueno, quizás al principio hace falta proveerle el pescado mientras se le enseña a pescar. Pero cuando ya sabe pescar, va a pescar solo. Es decir, quizás una persona que no tiene relación con Jesús o que tiene una relación intermitente, necesita de alguien que la tenga para que lo anime, para que le explique, para que le dé seguimiento. Pero luego, cuando le empieza a tener, ya va a relacionarse solo. Los discípulos comieron, y sí, porque estaban también hambrientos del viaje. Recordemos que ellos seguramente fueron los primeros en comer mientras Jesús le daba el pan, porque necesitaban energía para ir y repartir a tanta gente. Eran un montón de personas y ellos eran un puñado. Es importante entender que primero me tengo que alimentar espiritualmente yo y luego a mi familia. No puedo hacerlos de otra manera. Me hace acordar cuando en el avión, cuando cae, y cuando explican, mejor dicho, no me ha pasado nunca que caiga, cuando explican el hecho de si pierde presión el avión, que va a salir ese dispositivo para respirar, siempre me llamó la atención lo siguiente: antes de ponerle a su hijo o al niño o a la persona que está con usted el de ella, primero asegúrese de ponerse el suyo. Entonces acá es lo mismo. Antes de poder alimentar espiritualmente a otra persona, vos tenés que estar alimentados espiritualmente. Si no, los dos se van a morir de hambre. Entonces, primero comían los discípulos, luego le llevaban al padre de familia y ese padre de familia lo distribuía en la familia. Entonces, primero me alimento espiritualmente yo cada mañana, lo más temprano posible, antes de que empiece el día, para luego poder alimentar a mi familia y como familia luego poder alimentar a mi iglesia, para luego poder alimentar como iglesia que tiene relación con Jesús o que debería tenerla, al pueblo, a la ciudad, al barrio, a la comunidad. Los discípulos todos fueron al mismo grupo y, entendiendo que Jesús es un Dios de orden, se deben haber asignado zonas. Eran muchas personas. Entonces, me imagino que Pedro iba para un lado, Juan para otro, quizá iban de a pares, no lo sé. Pero Dios es un Dios de orden. Entonces, seguramente, de una manera práctica, se iban distribuyendo las zonas. Es como que todos los amigos de Jesús no están en el mismo lugar, sino están distribuidos. A veces he visto una constante con las personas que yo conozco, que considero como muy espirituales. Siempre digo y le digo: Jesús, o le he dicho mejor dicho, están todas lejos. Qué lindo sería si estuviéramos todos cerca, para juntarnos más seguido, para charlar más seguido. Siempre fue un planteo que le hice. Hasta que un día, meditando sobre la sal, ¿no?, me puse a pensar. La sal
se desperdicia si está concentrada en un mismo lugar. No sirve, tiene que ser esparcida. Entonces, los amigos de Jesús es necesario que estén esparcidos. No pueden estar todos en la misma iglesia, no pueden estar todos en la misma casa, no pueden estar todos en el mismo lugar. Tienen que ser esparcidos como la sal, para que le den justamente sabor a todo el territorio. Entonces, eso es importante de saber. Además, una vez que un grupo era alimentado, iban al otro, ¿no? No se quedaban en el mismo grupo proveyéndole pan todo el tiempo. Alimentaban a uno, iban al otro. De la misma manera, entender que las actividades con Jesús son dinámicas. Él nos puede mandar a una persona, pero luego después nos manda a otra. O nos manda a un grupo de hermanos, pero luego nos pide que nos vayamos de ahí porque ya fue salado el lugar, para que vayamos a otro. Como un pastor nos lleva a una iglesia, para que idealmente, que es lo que debería pasar, le enseñe a las personas a tener una relación con Jesús y a poder alimentarse ellos mismos, para luego cuando esa iglesia esté reavivada ir a otra. De la misma manera funciona. ¿El pan iba para todos? No, el pan no era para todos. Era, dice la palabra, era para los que se habían recostado. Es decir, era para los que eran obedientes. Es decir, eran para los que creían que Jesús pide lo que es mejor a pesar que quizás no entendamos por qué. Iba para los que tenían confianza en Jesús. Entonces, si existían personas que no se habían recostado, la Biblia dice que el alimento no iba para ellos. ¿Dar el pan asegura que hayan comido? No, porque la orden de Jesús fue distribuir el pan, no fue ábranle la boca, se lo meten y le echan un chorro de agua para asegurarse que baja al estómago. No, la tarea de alimentarse es personal. El incentivo sí tiene que ser en la familia y en la iglesia. O sea, nosotros no somos responsables de que los otros no lean la Biblia o no oren. Sí somos responsables de proveer los medios, pero no forzar. Es decir, ellos eran responsables por orden de Jesucristo de proveerles el pan, pero no de forzarles a que coman. Nosotros somos responsables de contar nuestros testimonios, de contar sobre nuestra relación de Jesús, de ser un testimonio vivo de los frutos que hace el Espíritu Santo cuando tenemos una comunión con calidad, con tiempo, y que se dan esos frutos de manera paulatina con el tiempo. Pero no somos responsables si los otros no quieren hacerlo. Eso sí tenemos que tenerlo claro. ¿Todos comen lo mismo? Y en realidad no. Uno puede tener mismo alimento, pero comer distinta cantidad. Por ejemplo, en la historia del maná es muy importante lo que dice. Y es una lección espiritual muy buena, sobre todo para los padres, las madres, que muchas veces quieren forzar que sus hijos tengan el cristianismo que ellos quieren que tengan en el momento que ellos quieren que tengan, de la manera en que ellos quieren que lo tengan. Cuando comían el maná, dice la Escritura, que cada uno comía según su capacidad, según lo que quería. Entonces, podemos tener todos el mismo alimento, pero comerlo según la capacidad de cada uno. También podemos tener el mismo alimento, pero tener una diferencia de tipo. Fijémonos que acá tenían pan y peces. Este pan, que era el pan de cebada, era el pan del pobre, ¿no? Para la gente que no tenía dinero para comprar trigo. Era el pan más humilde. Y el pececito no es que era un pejerrey o un salmón. Eran pequeños pececitos que los usaban como una especie de aderezo. Como si agarráramos una sardina y la pusiésemos en una croqueta, por ejemplo, para hacer una comparación. Entonces, a pesar que todos tenemos el mismo alimento, hay una diferencia del tipo que podemos consumir. Por ejemplo, quizás había quienes comieron pan solo, quizás había quienes comieron los pececitos solos, quizás había quienes comieron pan pero con un montón de peces arriba y otros simplemente uno para saborizarlo. Entonces, hay que entender eso. Nuestros hijos no van a tener el mismo tiempo y calidad de cristianismo que tenemos nosotros que somos más grandes, sino que tenemos que orar y esperar que Jesús responda y provea los medios y la manera para entrarle a los niños.
Yo durante mucho tiempo quise que mi hijo, por ejemplo, tenga el mismo cristianismo que yo. Y eso me llevó a frustrarme y lo llevó a Nikito a serme sincero en que lo estaba atosigando. Entonces fui y pedí sabiduría de lo alto. Y Jesús terminó mostrándome que en realidad yo estaba errándole el camino, que tenía que orar y esperar que Él me mostrara cómo iba a ser mejor para entrarle a Nikito. Y así fue, yo dejé de tomar decisiones y esperé que Dios obre. Entonces Dios fue mostrando los textos, los cuentos, y no solamente cuál contenido le gustaba más a él, sino en qué forma, en forma de cómic, en forma de Biblia literal, en forma de dibujo, en forma de prosa. Todo lo muestra Jesús porque Él conoce cómo es la persona que queremos alimentar. Luego está la pregunta, ¿cuándo terminó cada uno de comer? Y dice que ellos comieron cuanto quisieron y dice cuando fueron saciados, ¿no? Entonces, cuando tenemos distintas edades, tenemos distintos estómagos. No todo miembro de la familia, por ejemplo, pasa la misma cantidad de tiempo. No todo miembro de la familia quiere leer lo mismo. No todo miembro de la familia tiene la misma relación con Jesús, porque cada uno somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, de la misma manera que cuando nos sentamos acá en familia a comer, muchas veces el plato que como yo es más grande que el de los chicos, y muchas veces los chicos a veces dejan comida porque ya se llenaron, lo mismo pasa en la parte espiritual. Los padres tienen que adaptar la comida a sus hijos, y no toda comida gusta a todos. A mí me gustó mucho cuando leí en Elena que ella dice que no hay que obligar a que a todo miembro de la familia le guste todo, porque hay alimentos que a uno le sientan bien y a otro mal. Entonces, siempre yéndonos a los extremos. Los niños no son los reyes que hay que preguntarle exactamente qué quieren comer, cuándo, y hacerle siempre el menú que ellos prefieren, pero tampoco está bien ejercitar el dicho, toma esto lo que hay, lo comes sí o sí, porque si bien es importante entender la importancia de la comida y el valor de la comida y que hay personas que no tienen para alimentarse, hay que entender que a mí me puede encantar tal fruta y a otro no. Hay que entender que a mí me puede encantar tal verdura y a otro no, que cuando la come le da asco. Y no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de simplemente un berrinche, es una cuestión de que no gusta el alimento. Entonces, si nosotros como adultos hay alimentos que ni siquiera los podemos tolerar ni oler, ¿por qué los vamos a obligar a los chicos a comer? ¿Qué ordenó Jesús después de que todos se saciaron? A los discípulos les ordenó recoger lo sobrante. Es decir, que además del primer esfuerzo, hubieron como 3 esfuerzos acá que tuvieron que hacer los discípulos de manera física. Primero, ir a avisar a todos que se recuesten, luego volver. Segundo, ir y volver varias veces llevando el pan para ir a alimentar a cada grupo. Y tercero, ir de nuevo a recoger lo sobrante, ¿no? O sea, obviamente estaban cansados. Pero la confianza en Jesús y el entender que era lo mejor, por más que seguramente su cuerpo les decía estoy cansado, los llevó a querer hacerlo. Ahora, este último esfuerzo de ir cada uno a sus grupos y ver cuánto comieron, tenía que ver también con evaluar el estado de los que habían alimentado. Vamos a la parte física. Donde iban a las familias que ya estaban saciadas, quizás no había sobrado nada. Pero quizá en otras habían sobrado algunos pedazos, porque bueno, quizás pidieron más de lo que podían comer. Pero ellos se dieron cuenta, a medida que iban en cada grupo, ellos ya están saciados, estos otros también están saciados, acá sobró un poco. De la misma manera, cuando nosotros, teniendo relación con Jesús, alimentamos a otros, luego es importante que vayamos a evaluar cómo están. Por ejemplo, si yo le enseño a alguien cómo tener una relación con Jesús y pasamos un tiempo en amistad, le explico, me cuenta sus cosas, lo voy ayudando en lo que yo sé en base al alimento que he ido recogiendo de Jesús, y luego esa persona empieza a alimentarse sola. Está bueno después, cada cierto tiempo, escribirle a esa persona o a ese grupo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu relación con Jesús?
qué punto te está costando, qué balance haces. Entonces es importante ir y evaluar el estado espiritual de los que en algún momento alimentamos o y para enseñar a alimentarse por sí mismos. Luego, ¿qué comida recogieron? Me llamó la atención que dice que todos los sobrantes fueron de panes de cebada, no hubo peces sobrantes. Al menos lo dice acá en el Evangelio de Juan. Peces no sobraron, quizás porque o se pudre rápido, o la lección que quería dar Jesús, sabiendo que iban a comer los peces y el pan, pero que peces no iban a sobrar, tenía que ver sobre el pan. No lo sé, simplemente me llamó la atención. Ahora, ellos recogen 12 cestas. Eran más de 5.000 personas, porque 5.000 eran únicamente los hombres. Ahora, 12 cestas era nada, era una migaja con respecto a la cantidad de pan que habían comido 5.000 personas. Entonces, ¿por qué se pusieron a recoger esos pedazos, incluso quizás ya mordidos muchos, si era muy poco? Bueno, en la lección física creo que nos queda claro lo que siempre se va diciendo: de la comida nada se tira, ¿no? Todo se debería juntar y de última, si no lo vas a comer vos, lo donas. Pero me hace acordar de las ovejas, ¿no? Por más que vos tengas 1.000.000 de ovejas, si hay una que se perdió, Jesús va a buscarla, ¿no? Por más que hayan habido toneladas y toneladas de pan, una migaja de pan que sobró se busca igual. Me acordé de esa analogía. Y además se ve que Jesús es un Dios detallista. Si el alimento es la palabra, ¿no? Y la fue distribuyendo a través de las personas, esos pedacitos que sobran eran detalles, ¿no? Y pensaba en qué importante cuando meditamos una historia no quedarnos en lo grueso, sino ir a esa migaja y esas pequeñas migajas, esas pequeñas joyas que están escondidas ahí, que por no meditar, no hacer las preguntas correctas, no pasar el suficiente tiempo con el texto, no las vemos. Y también lo particular que era una cesta por discípulo. Las cestas no eran cestas grandes. Hay varias opiniones sobre a qué tipo de cestas se puede haber referido, pero eran cestas pequeñas, donde a lo sumo podía ser una cesta como en la que se escondió Pablo, que lo bajaron para que no lo maten, donde entraba una persona. Pero eso era una cesta pequeña, no es una cesta donde entrara mucho alimento, ¿no? Y el simbolismo de que sea una cesta por discípulo. Primero era la cosecha propia, de no tener nada, de recibir incluso panes ajenos, terminaron cada uno con una cesta llena, ¿no? Y también el simbolismo de ellos que alimentaron a su iglesia, deberían ser, por la tarea que llevan a cabo, alimentados por ella, ¿no? Ellos alimentaron espiritualmente a su iglesia y su iglesia les devolvió en retribución alimento, ¿no? Que me hace entender el paralelismo que hay, que todo ministro debería ser mantenido por los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque está trabajando para Dios. Y por otra parte, que el bendecir a otros buscando el pan de Jesús y dándoselo, termina siendo de mayor bendición para nosotros. Y eso es tal cual. Cuando en lo personal predico y termino la predicación o la armo, me doy cuenta que fue quizás de mayor bendición para mí ese trabajo que para Jesús. Cuando cuento un testimonio y le sirve a otra persona, lo termino de grabar y lo comparto, me doy cuenta que estoy lleno de gozo y quizás tenga mayor gozo y haya sido de mayor bendición para mí, que lo estaba grabando y lo compartí, que para los demás. Yo creo realmente que cuando dice Jesús que hay más gozo en dar que en recibir, habla que incluso, por ejemplo, si yo doy ya sea un dinero, ya sea tiempo, ya sea una prédica, ya sea un testimonio, el mayor gozo que va a obtener alguien no va a ser simplemente el que lo escucha, va a ser infinitamente mayor el mío. Y creo que hay mayor gozo en dar que en recibir, es donde se aplica perfectamente. ¿Qué dijeron las personas cuando vieron este milagro, lo que había ocurrido, ¿no? Cuando entre todos, me imagino, empezaron a comentar realmente lo que había pasado. Dijeron que era un profeta Jesús. Es decir, no hablaron de que era un Mesías. Parecía que era alguien especial, pero no lo tuvieron por Mesías. ¿Qué quería hacer la multitud después de esto? Hacerlo rey de la fuerza, ¿no?
esto es completamente un mecanismo, creo yo, satánico. ¿Por qué? Porque es dirigir a Dios basados en nuestra voluntad. Es usar el poder de Dios sin someternos a humillarnos, ¿no? Es totalmente como Judas Iscariote. Es decir, quiero yo hacer el plan, quiero hacer mi voluntad, pero quiero utilizar el poder de Dios. Es totalmente al revés. Es como que Él sea el instrumento y tenga el poder, pero yo soy el que lo manejo. Y la última pregunta que se le hacía a Jesús era, ¿por qué no les explicó en lugar de irse? ¿Por qué no los hizo sentar y les explicó por qué no tenían que llevarlo a ser rey, cómo era su reino? ¿Por qué no se tomó ese tiempo? Y lo único que me lleva a pensar es porque no iban a entender y no iban a entrar en razón. Porque si bien habían visto con sus propios ojos el milagro, ellos no querían entender qué clase de reino era y qué clase de rey él es. Y también me lleva a pensar, quizás también Jesús decidió irse para ver realmente cuántos lo iban a seguir de todo ese grupo. Y bueno, más adelante en la historia ya sabemos lo que terminó pasando. Que muchos lo siguieron y que incluso externamente uno pudiera pensar, lo siguieron a Jesús, fueron fieles. Pero luego Jesús, con su inteligencia, con su sabiduría, terminó demostrando, cuando todos lo abandonaron, cuáles eran los verdaderos motivos por los cuales lo seguían.